Bien, muy buenas tardes a todos. Es un placer recibiros aquí. Yo soy José Luis Fernández, soy el director, codirector, junto con mi colega Javier Fuertes. Soy el codirector de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial, que es la que acoge tradicionalmente la presentación de libros que Colima hace aquí en esta casa. ¿Por qué? Porque tenemos un convenio institucionalizado de colaboración entre la editorial Colima y nosotros. ¿Por qué? Porque nos unen muchas cosas, sobre todo el interés por la dimensión ética de las cuestiones, a nosotros desde un punto de vista académico, empresarial, y a ellos desde un punto de vista axiológico editorial. Y en ese sentido, pues es un placer recibiros y recibir una vez más a nuestra querida amiga, colega y compañera, Marta Prieto, antigua alumna de esta santa casa también. Bueno, lo que nos convoca hoy es la presentación de un libro, que al final, el que no lo haya adquirido aún, lo podrá comprar al fondo de la sala, junto con otros libros del autor. El autor, Javier Fernández Aguado, es de sobra conocido por todos ustedes, estoy seguro, pero, bueno, por si hubiere alguno que todavía no lo conoce y estuviere viendo esta presentación del libro a toro pasado, que decimos los taurinos, una vez se emita la grabación que está teniendo lugar, le digo que Javier Fernández Aguado, con el que no me une ningún tipo de relación familiar, pero sí de amistad desde hace muchos años, yo también soy Fernández, él es Fernández Aguado, es un referente internacional en temas que tienen que ver, entre otras cosas, con la gestión, con el management, con la gobernanza, con el gobierno, con la manera de dirigir con eficiencia y valores éticos a las personas en el marco organizativo, sea empresarial, sea de cualquier otra cosa. Y Javier escribe mucho y escribe este libro. ¿Y qué es este libro? Pues no es una autobiografía, ni es tampoco una biografía, es una mezcla, es una aproximación a un personaje controvertido, importante, pero sin hacer un estudio, digamos, histórico-biográfico, sino con un modo de aproximarse a la cuestión desde un punto de vista literario, que es, pues eso, pues una entrevista imaginaria. Javier se pone el gorro de entrevistador y hace una interview ¿a quién? A Simón Bolívar. Simón Bolívar, ¿quién? Pues bueno, Simón Bolívar, para algunos el libertador, para unos un santo, para unos un héroe, para otros un impresentable, uno que traicionó, uno que es un villano, un héroe para unos, un villano para otros. Esta película nos suena a todos de todo. Para unos, en función de quién sea el unos, cualquiera de nosotros es, pues, la mamá de Tarzán o un impresentable. Bueno, pues eso ya lo tenemos que tener descontado como hacemos en bolsa, ¿no? Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Pues una entrevista que va articulándose en el marco de la biografía, sin ser una novela, sin ser una biografía, y aportando frescura, aportando intuiciones, aportando valor, añadiendo valor para que lo leamos ahora en verano, que es un momento clave y crucial de lectura de esta cuestión. Bien, ¿qué es lo que hay aquí? Pues en el fondo, algo que además nos sirve, más allá de lo histórico y de lo político, nos sirve para pensar cómo se lideran las instituciones, cómo los seres humanos somos lo que somos, damos de nosotros lo que damos de nosotros. Aquí no hay ningún perfecto. Tenemos que tener eso también asumido. ¿Por qué? Porque
somos todos algo de esa especie de ambivalencia. Y si se nos sube a la cabeza el poder y la autoridad que nos conceden otros y el liderazgo que nos otorgan, entonces corremos el riesgo de emborracharnos con el balón y hacer, pues eso, las tonterías que hacemos todos los seres humanos. Por lo tanto, Simón Bolívar no es una excepción, es importante verlo y es lógico también comprender que todos los que mandan mucho y tienen mucho poder pueden caer en el narcisismo, como es el caso frecuente de muchas gentes, y también tienen de cal y tienen de arena, tienen cosas positivas y cosas negativas. Esto es lo humano. Como decía Nietzsche, allzu menschliche, allzu menschliche, es humano, demasiado humano. Bueno, pues eso tengámoslo presente y sepámoslo así. En todo caso, ahora voy a pasar la palabra a Marta Prieto para que ella sea la que dirija esto. Yo no me voy a poder quedar aquí mucho tiempo, pero sí quería acogerles a ustedes. Queda allí mi colega Javi Fuertes también, como al que me refería antes, como codirector, por si acaso hay alguna cuestión que atender, y ustedes siéntanse en casa. Bolívar, Simón Bolívar, no es lo mismo que bolivarismo, ni que bolivariano, ¿no? Ni que polarizaciones, ni que cosas de... Esta mañana estuve en un evento en el que la Fundación Pablo VI otorgaba el premio, primera edición del premio Populorum Progressio. ¿A quién? En aquel momento, esta mañana, se otorgó a los dos que quedan vivos de los que escribieron el texto de la Constitución Española del 78, y que son Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca Junyent. Y cuando acabaron de hablar, dijeron: estamos viviendo un momento peligroso. ¿Por qué? Porque ahora ya no dialogamos o no dialogan y lo que hacen es polarizarnos. Bueno, pues esto es lo que tenemos que evitar. Con este libro podemos, cada cual, sacar nuestras ideas, sacar nuestras consecuencias y, sobre todo, entrar en diálogo con Simón Bolívar. Y desde ahí, tal vez, entender puntos de vista que, aunque uno no comparta, sí tiene que respetar hasta donde sea dable desde un punto de vista ético. Insisto, es un placer acogeros, Marta. Te paso la palabra y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, y os animo finalmente y una vez más a que adquiráis el libro, porque el libro merece la pena y está editado de lujo, como siempre edita Colima. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que es un lujo estar aquí. Muchas gracias, querido José Luis, como siempre, por facilitar este espacio de diálogo, como dices, y este buen aire acondicionado, que se agradece, que eso es como un oasis con la que está cayendo. O sea que gracias a todos por haber hecho el esfuerzo de estar en esta presentación. Yo la verdad es que me siento totalmente, bendecida, vamos a decirlo así. Para mí es un honor no solo tener esta colaboración con la Cátedra de Ética Empresarial de ICADE, sino tener la oportunidad y el privilegio de poder publicar los libros de Javier Fernández Aguado. Es el cuarto que me deja publicarle y espero que alguno más caerá. Y yo estoy de acuerdo en, como ha dicho José Luis, creo sinceramente, sin miedo a equivocarme, que Javier es uno de los pensadores contemporáneos más importantes que tenemos en España, y por encima de eso creo que es una persona de una calidad humana excepcional, y por eso yo le quiero tanto, y por eso le edito sus libros con todo cariño, porque además el material sin duda lo merece. Fijaos que los buenos actores, si lo pensáis, siempre eligen estos personajes un poco temibles, los malos, ¿no? Los malos personajes más difíciles, si tienen oportunidad, ¿no?, para sus grandes momentos de interpretación, porque son los personajes realmente donde les permiten lucirse.
y bueno, y que dan más juego, que son más interesantes. Bueno, pues Javier, como productor y director de su obra, ha decidido también interpelar en forma de entrevista literaria pues algunos de los personajes más interesantes y difíciles. Lo hizo con Stalin. Hace 2 años, como consecuencia, salió este libro que es espectacular. Si no lo tenéis, hemos traído algunos ejemplares que presentamos el año pasado, Entrevista a Stalin. Y lo he vuelto a hacer con Simón Bolívar, Entrevista a Simón Bolívar, que es el libro que presentamos hoy, que sin duda es un personaje, como bien más o menos sabéis, poliédrico. Es una persona que tuvo capacidad de tomar decisiones, no todas acertadas, ni mucho menos, que influyeron en la vida de millones de personas, que modificaron el curso de la historia de muchos países en Hispanoamérica y, por lo tanto, en la historia de España, y cuyos coletazos llegan hasta nuestros días. Y, por lo tanto, creo que es un tema de máximo interés. Creo que por la brillantez que le caracteriza, como ha finiquitado este desafío Javier, creo que habría que nominarle por lo menos Óscares en todas las categorías. Pero bueno, yo no voy a entrar en pormenores del libro porque, como veis, estoy muy bien acompañada. Tenemos aquí un plantel muy excepcional de invitados que han querido hoy acompañarnos. La verdad es que es un lujazo. Y os los voy a presentar. Tengo a la derecha de Javier a Sergio Casquet, periodista. A mi izquierda está Nelson Ríos. Él es rector emérito de la Universidad Corporativa de la PBSA, ¿vale? Pero iba a decir lo de Venezuela, Corporación Pública de Petróleos de Venezuela. Perfecto, gracias por la ayuda. Luego tenemos a Juan Carlos Garavito. Él es el fundador y el managing director de una empresa, la verdad es que a todos nos puede encantar el producto porque tiene el mejor producto, el mejor cacao del mundo, cacao de Colombia. Se dedica a eso, o sea, que da felicidad al mundo entero. Y luego tengo en el extremo de la mesa a Jesús Martínez. Jesús Martínez es el CEO de Clonfire y luego nos contará qué es esto de Clonfire y alguna sorpresa habrá. Pero bueno, sin más dilación, vamos a empezar con el asunto. Voy a pasar la palabra a mi querido Sergio Casquet. Adelante, Sergio. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a ser muy breve porque somos muchísimos, aunque la verdad que se está muy bien aquí, entonces igual podemos alargarlo mejor que salir a la calle. Este libro, yo creo que una de las claves la encontramos ya en el subtítulo, Héroe y Traidor. No es héroe o traidor, es héroe y traidor. Eso ya demuestra la complejidad de la mirada que va a ofrecer Javier sobre el personaje de Simón Bolívar. Porque generalmente los héroes son traidores y los traidores también son héroes. Todos en nuestra vida en algún momento hemos sido héroe y hemos sido traidor. En este sentido, Javier, como bien decía el primer interviniente, José Luis, ha conseguido crear una figura literaria. Y tiene su sentido, además, en el caso de Simón Bolívar, porque Bolívar era alguien con una conciencia de sí mismo brutal, algo muy propio de la época. Bolívar sabía que estaba haciendo historia, quería hacer historia. Y, de hecho, podemos ver su vida casi como una novela, como una película, ¿no? Desde el exilio hasta cuando llega al Potosí, sube al cerro y tiene toda América a sus pies prácticamente, hasta su final, su triste final en Santa Marta. Entronca con esa figura que él ayudó a crear, además, que es la del caudillo, la de ese hombre fuerte, que ha estado muy representado en las novelas en el continente, en Sudamérica, desde Facundo de Sarmiento, Yo el Supremo, Señor Presidente, y el propio García Márquez, que escribió, como ya saben, una novela sobre Bolívar, que es El General en su laberinto. No es de las mejores novelas de García Márquez, a mi entender, pero es una novela interesante, puesto que sitúa muy bien al personaje, ¿no? Y bueno, es una novela quijotesca, lo compara un poco al Quijote, ¿no? Hasta cierto punto. En realidad, yo diría que Simón Bolívar es Aureliano Buendía. Si todos ustedes que habrán leído Cien años de soledad, Simón Bolívar en realidad es Aureliano Buendía. Es ese personaje casi teatral, ¿no? Ese aventurero que es capaz de cualquier cosa, es capaz de traicionar a los suyos, de acabar asesinando a los suyos. Miranda, Piar, que va acumulando además amantes, tesoros, para al final quedarse sin nada y ser despreciado en la historia. O usado en la historia,
que es lo que hoy en día está ocurriendo. Bolívar es un personaje tremendamente complejo, muy propio de su tiempo, y emplearlo en la actualidad en un sentido u otro yo creo que es perverso. Este libro no ofrece una imagen ni buena ni mala de Simón Bolívar. Javier es lo suficientemente inteligente como para saber que todo hombre está lleno de grandeza, pero también de miserias. Y estos grandes hombres muchas veces se ven obligados, ya sea por ambiciones, ya sean por las circunstancias, a tomar decisiones complicadas, complejas, que pueden acabar en la grandeza o en la miseria. Javier ha construido un personaje ateniéndose al rigor, a los hechos, porque este se puede leer como una biografía, pero también se puede leer casi como una obra de ficción. Ha conseguido que Bolívar tenga una voz propia. Javier ya lo había conseguido con el libro sobre Stalin. Cuando publicó ese libro, me contaba Javier, ¿no?, como algunos lectores se acercaban y decían, bueno, Javier, ¿qué coño te ha pasado? ¿Te has vuelto stalinista ahora a tu edad, no? Y yo le decía a Javier que sea el mejor elogio posible sobre ese libro. Y yo espero que este libro, cuando ustedes lo lean, se acerquen a Javier y le digan, Javier, ¿qué coño te ha pasado? Que te has vuelto bolivariano a tu edad. Eso significará que este libro ha cumplido su cometido, y es el de analizar a un personaje tremendamente complejo desde un punto de vista humano, que también tiene que ver con las organizaciones, con la política, etc. Es un libro, por lo tanto, que admite muchísimas lecturas, pero no admite lecturas fáciles. Es un libro para adultos, para quienes saben que en los seres humanos hay luz y hay oscuridad, como la hay en Simón Bolívar, héroe y traidor. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tus palabras y también por la contención, porque yo sé que tú sabes mucho y esto da para muchísimo, pero somos muchos en la mesa. Voy a pasar la palabra a Nelson Ríos, que, como os digo, viene de Venezuela. Es un placer, la verdad, tener a alguien, y creo que es muy oportuno que nos dé su visión. Está encendido. ¿Está encendido? Está encendido. Bueno, buenas noches. Para leer a Javier se necesita, antes que nada, tener a la mano un buen diccionario. Anoté algunas de las palabras fufurufas. No lo había escuchado nunca. ¿Alguien conoce lo que es fufurufa? Bueno, lean el libro. Lean el libro. Una de caí en la ñanga. No sé, le diré a Javier que me explique después qué quiere decir eso. Lo que sí, hay una que sí la entendí, pero no la conocía, que era acariciar puchecas. Total, eso búsquenlo para que vean lo interesante que uno aprende con Javier. Pero así estos libros, o sea, uno lee una página y tiene que consultar el diccionario. Cosa que le agradezco, porque si no, me quedo un poco inculto. Gracias, Javier. Bueno, yo soy venezolano. Llegué ayer de Venezuela atendiendo esta invitación. Gracias, Marta. Gracias, Javier. Javier es una persona sumamente querido por mí. Mi hermana, que está acá, vino también a verlo. Y en Venezuela, Javier, al igual que en varios países de América Latina, Javier es muy apreciado y muy querido. Me ha tocado invitarlo al Congreso más grande de Recursos Humanos de México, con 5.000 personas, y por supuesto de todos los conferencistas, incluyendo el Premio Nobel de Costa Rica, don Oscar Arias. Javier arrasó con todas las mejores evaluaciones, y fue así que por primera vez repiten al año siguiente al mismo conferencista. Javier, nuevamente me siento orgulloso de ser tu amigo. Vamos a ver cómo lo llevo a Venezuela, pero no para que hable de este libro. Allá lo van a linchar. No creo que... Pero el libro va a tener venta, pero no es muy popular. Yo creo que nosotros nacimos en Venezuela y la imagen de Simón Bolívar es apoteósica. O sea, la verdad, no nos hablan nada mal de él. Entonces uno, cuando tiene 9, 10, 11, 12 años, ve el propósito pues que tuvo el Libertador, vio lo que hizo en estos
5 países que liberó, vio toda la gesta emancipadora. En ese momento pensábamos muy mal de los españoles, hasta que mi amigo Juan Carlos Cubeiro, que está aquí adelante, estando en la Plaza Bolívar de Caracas, llegó estos actores que animan a la gente a leer el decreto de guerra-muerte, que dice españoles y canarios, contad con la muerte, etcétera, etcétera. Bueno, en el libro está. Entonces yo le digo a Juan Carlos, no hables, no hables porque, bueno, nosotros nos acostumbramos pues a oír hablar maravillas de Simón Bolívar. Me sirvió el libro para refrescar muchas cosas, porque la verdad es que uno es muy joven cuando le enseñan historia. O sea, yo creo que la historia uno debería de continuamente estarla refrescando a todas las edades. Nos decían de Bolívar esto, Bolívar aquello, hasta, y no voy a entrar mucho en política, pero hasta hace recientemente, algunos lustros, nuestros gobernantes se apoderaron de la imagen de Simón Bolívar. Entonces cambiaron el nombre de la República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela. La Fuerza Armada ahora es la Fuerza Armada Bolivariana. El Ejército Bolivariano, la Marina Bolivariana. Se podrán imaginar en un país donde solamente el 10% del padrón electoral fue a las urnas el pasado domingo para la elección de gobernadores y alcaldes. Creo que el 9,7% apenas fue. Se podrá imaginar la imagen que tiene en este momento nuestro querido libertador allá en Bolívar por culpa de los políticos. O sea, decir allá, ahorita pues en Venezuela, que algo es bolivariano es muy en contra de lo que pudo ser Simón Bolívar, mucho de lo que dice el libro, etcétera, pero ahorita se han apoderado pues de esta imagen que nos hace rechazar, ver mal toda esta gesta emancipadora de Simón Bolívar. Yo creo, Javier, que este libro, el cual está muy objetivo, porque habla de las cosas buenas, las no tan buenas, etcétera, nos va a ayudar pues a conocer mejor a nuestro personaje. Le doy las gracias a Colima y a Javier por este esfuerzo y bueno, gracias por la invitación. Pero se me olvidaba la parte 2 del libro. No dejen de ver la historia de la hermana de Simón Bolívar, María Antonieta Bolívar. Hay un libro gratis está en internet de la Fundación Banesco que se llama La Criolla Principal. Para los que estén más interesados en cómo los hermanos influyen en la vida de las personas, les recomiendo ese libro que no es de Colima, no es de Javier, pero por cultura general es bueno que conozcan sobre la criolla principal, María Antonia, que estuvo todo el tiempo en contra de los ideales de su hermano. Ella apostaba a la corona española, entonces para que vean cómo convivían, cómo podían coexistir. Gracias. Bueno, muchas gracias Nelson y también por hacer todo ese viaje para estar aquí con nosotros, la verdad es que es una maravilla. Y ahora voy a dar paso al representante de Colombia, porque como veis el espíritu bolivariano sigue en el aire de muchas maneras. Y Juan Carlos Garavito seguro tiene bastantes cosas que contarnos. Adelante. No, pues primero que todo, pues muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es un placer estar aquí, Javier. Creo que nuestra historia arrancó yo estando en el gobierno, entonces algo muy relacionado, ¿no? Entonces creo que mi perfil es un poco distinto, ¿no? Mi perfil es un perfil más empresarial y de gobierno. He tenido la oportunidad de pasar por el sector privado, grandes organizaciones, pero también por el gobierno. Y pues tuvimos la oportunidad de estar en un congreso en Medellín,
con una persona que además voy a ver este sábado, con Cristina Garmendia, que estaba con nosotros en ese momento. Qué casualidad que nos volvamos a encontrar esta misma semana. Y creo que pues lo mismo que nos ha dicho Nelson, ¿no? Pues es muy interesante ver otro punto de vista de Simón Bolívar, sobre todo en una conversación que se hace tan amena de leer y con un enfoque también que a mí me gusta muchísimo, que es el enfoque de humano de la persona, pero también con ese enfoque de negocio, ¿no? A mí me gusta una cosa que siempre tiene Javier, y es esa parte de la gestión, ¿no? Esa parte de saber meterle esa parte empresarial en muchas de los liderazgos que hemos podido tener en el mundo, y sobre todo en estos libros que él tan amenamente escribe, ¿no? Que yo creo que eso es importante. Y aquí hay una cosa muy, muy, muy interesante que decíamos, y es el tema de no generar esos choques de ideas, ¿no? Entre el qué pensamos de nosotros de Simón Bolívar, ¿no? Fue galardonado, pues no galardonado, sino que fue señalado como el personaje del siglo XIX por la BBC cuando salió. O sea, imagínense haber sido seleccionado. Cambió, lo que contaba Marta, la historia del mundo, ¿no? Porque yo creo que al final cambió la historia del mundo, la dividió. Nosotros crecimos bajo ese personaje histórico que nos ayudó a salir del yugo español y que nos salvó de todos los males que estábamos, digamos, presentes, pero que también como ser humano, y acabamos de describirlo, pues cometió muchos errores, y en el tema donde muchas veces ese egocentrismo nos hace llegar a momentos y a situaciones muy difíciles de tomar, que al final tienen sus consecuencias, ¿no? Y que posteriormente, no solamente Venezuela, sino ahora lo estamos adoptando nosotros también en Colombia, ¿no? Yo creo que es la historia del mundo lo que se está pasando, digamos, en este momento en América Latina, donde nos estamos volvemos a ese personaje histórico, ¿no? Creo que es el momento, si lo viéramos en el tema de marketing, donde más hablamos de Bolívar, ¿no? Yo creo que en Colombia todos los días se habla del tema de Bolívar ahora, ¿no? Y ese tema de podernos también liberarnos de muchas de los problemas que nosotros tenemos, cuando quizás ese no es el problema que tengamos, ¿no? Que yo creo que hay unos problemas más graves y unas raíces profundas que tenemos que solucionar en países como puede ser Colombia y Venezuela, que tenemos tanta riqueza, ¿no? O sea, creo que ahí ese es un tema muy importante. Represento hoy, después de tantas cosas, una empresa de chocolates, imagínense, ¿no? Que dirán que este señor de chocolates está hablando acá, una empresa de chocolates. Pues sí, después de pasar por muchas empresas, hoy tengo una empresa de chocolate muy social, un proyecto bastante social, y que les estaba contando anteriormente, antes de que empezáramos el panel, que en una de las investigaciones me di cuenta que Simón Bolívar también viene del sector de los cacaos, ¿no? Del cacao. Él recibió, pues me puse a mirar y dije, bueno, voy a mirar algo de historia más profunda, a ver qué relación podemos entrar con el tema del cacao, ya que yo estoy en el cacao. No me dedicaba nunca al sector cacaotero, pero ahora estoy aprendiendo sobre el sector, más estoy metido con el tema de la alimentación, pero me di cuenta que pues, fue también una persona que recibió mucho, digamos, de un primo sacerdote, recibió unos campos de cacao, ¿no? Y en ese momento el principal exportador de cacao en el mundo era Venezuela, ¿no? En ese siglo, ¿no? Entonces creo que mucho relacionamiento, y sobre todo muy importante que ahí sale ese nombre que nosotros usamos mucho en América Latina y que también se usa acá, que es un cacao, ¿no? Que queremos decir que es una persona que, digamos, que es muy importante. No nos olvidemos que en ese momento el cacao era casi que una moneda de intercambio y que se manejaban las naciones por medio de ese poder que se podía ver atrás. Pero bueno, para terminar, pues invito a todos a leerlo. La verdad, tuve la oportunidad de tenerlo muy rápido en mis manos por un compañero en común, Víctor Malagón, que nos une, y donde lo pude leer muy gratamente, y donde me empecé a dar cuenta de muchas cosas que se nos olvidan o que quizás las queremos borrar de nuestra mente, ¿no? Cuando volvemos a hablar de todo ese relacionamiento con Europa, todo oía ese pequeño podcast que publicaste también ahí en LinkedIn, y decía, muchas veces nos damos cuenta que en ese momento en el que nosotros somos los líderes y estamos adquiriendo, digamos, esa responsabilidad que al final afecta a muchas personas, que nos volvemos egocentristas, ¿no? Y al final pensamos es en nosotros, y eso nos pasa a todos. Porque el primero que alce la mano acá, porque yo creo que una de las cosas cuando yo entré al gobierno y que tenemos esas posiciones tan importantes y que todo el mundo nos coge el teléfono, es que lo primero que tenemos que entrenar es la cabeza.
no el cuerpo cuando estamos en ese tipo de decisiones. Creo que pues aquí también es un ser humano, fue Simón Bolívar y cometió muchos errores también, como muchas cosas también importantes que se hicieron, pero aquí lo importante también es entender y aprender de esto, ¿no? Que yo creo que eso es lo que queremos, lo que estamos teniendo en este momento con esta entrevista hacia Simón Bolívar y con este gran libro, y que invito a todos a leer, porque yo creo que es una reflexión muy importante y sobre todo también de dejar de esa polarización respecto a lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, hay puntos de vista distintos y lo importante es respetarlos. Y creo que ese es el momento en que el mundo tiene que empezar estamos en una polarización, y la polarización es porque al final en muchas ocasiones la inteligencia también esta artificial nos pone lo que queremos oír, ¿no? Y entonces no tenemos otro punto de vista, sino que todo al final lo que estamos consumiendo es todo lo que queremos, lo que se viene dado a nuestro pensamiento. Y creo que en este momento es muy interesante, sobre todo con un personaje que está tan movido en América Latina, que tengan la oportunidad de ver otra perspectiva. Y por eso pues muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias a Javier por estar aquí y invitarme a este coloquio, que estoy seguro que va a ser muy importante y sobre todo va a ser un libro que a todos les va a gustar. Y Nelson, que sí sé las palabras que dices ahí, sí las entiendo perfectamente. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí, de verdad, por todas tus palabras, por tu buen hacer y tu visión empresarial, que efectivamente es una de las áreas de expertise de Javier. Bueno, Javier, has conseguido, seguramente una de las intenciones de este libro es provocar este tipo de conversaciones, como la que se está generando someramente. Están todos, ¿sabes?, muy ordenados y vamos bien de tiempo. Están generando aquí. Bueno, y llega la hora de que nos hables tú de qué es esta entrevista como entrevistador de este personaje. Estamos deseando escucharte. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes que han venido a pasar con nosotros un rato. Gracias a mi mujer en primer lugar y a mis hijos que hoy nos acompañan, mis hermanos, tíos, la madre de mi mujer, amigos todos, y en el panel pues hay personas a las que quiero y admiro, empezando por Marta, Sergio, Nelson, tantos años, ¿verdad?, de colaboración y tantos viajes. Juan Carlos, efectivamente, nos conocimos allí en la Caja de Madera en Medellín con todo el gobierno, o prácticamente todo el gobierno colombiano de entonces, cuando había gobierno, ¿verdad? Y Jesús, gracias también. Bien, hay una persona que no está presente, pero a la que tengo que citar porque es muy responsable de este libro. Yo la primera entrevista que hice fue a Aristóteles y la idea que tenía era seguir con Hegel, Baltasar Gracián y otros autores. Y Josep Capell, CEO de CEINSA y buen amigo, en una de nuestras conversaciones bimestrales, me dijo, pues yo optaría por personajes más conocidos. Y de ahí surgió entrevista a Stalin y posteriormente entrevista a Simón Bolívar. Ahora hay algunas que están corriendo en pista, pero bueno, eso ya llegará en su momento, ¿no? Como no dudo de que van a leer el libro de Simón Bolívar, yo he pensado hoy hablarles de San Francisco de Asís, y por un motivo que espero explicar el porqué. San Francisco de Asís es bien conocido, fundador de los franciscanos, nacido en Italia, en Assisi, de una familia mercantil, empresarios, un chaval de su época, gamberro, le gustaba la música, le gustaba la jarana, además como era de familia pudiente, pues sisaba en casa y era el que pagaba la fiesta, con lo cual tenía montones de amigos. En un momento determinado él sufre una transformación radical en su vida y funda una organización que aún hoy existe, aunque ha tenido ramificaciones absolutamente llamativas, algunas ortodoxas, otras heterodoxas. El caso es que en el 1226 fallece.
2 años, él fallece 2 años después del nacimiento de Santo Tomás de Aquino, nace en el 24. Y llega el momento de escribir su biografía. El Papa, Gregorio IX, encarga la biografía y un compañero de San Francisco de Asís, Tommaso da Celano, emprende la labor de escribir la vida de San Francisco. Hete aquí que termina su obra y se la entrega a Gregorio IX. Gregorio IX la aprueba, la bendice y dice, pues esta es la vida de San Francisco. Pero Fray Elía, que es el segundo sucesor, tercer superior después de San Francisco, de la orden franciscana, dice, no hemos hecho una buena labor, porque a este personaje hay que darle toda la relevancia que tiene. Y en algún momento de ese texto se dice que tuvo algún comportamiento no de lo más adecuado. San Francisco, lo mismo que, y empiezo con paralelismos, que Bolívar para muchos, es equivalente a Jesucristo, la perfección absoluta. Tantos fundadores de tantas instituciones parece que son equiparables al Hijo de Dios, ¿no? Y en América, para muchos, Bolívar es otro Jesucristo. Bien, ¿qué es lo que hace Fray Elía? Fray Elía de Cotona es el tercer superior de los franciscanos, llama a Tommaso y le dice, oye, esto tenemos que arreglarlo, porque eso de decir que esta persona tuvo defectos no está bien. Tenemos que sublimarle, tenemos que pulir todo aquello que fue contradictorio en su vida y centrarnos en lo positivo. San Tommaso, pues no le queda otro remedio que obedecer. Un poco enfadado, y lo dice en el prólogo del segundo texto, dice, me obligan a escribir una nueva biografía. Y en esa segunda biografía, allí donde San Francisco pues había sido intemperante, donde se había dejado arrastrar por la ira, donde había tratado mal a alguno de sus compañeros, todo eso desaparece. Y ahora ya San Francisco es un personaje ideal, perfecto. Por poner un ejemplo de las contradicciones que todo el mundo tiene, incluso San Francisco, luego hablaré de algunas de las contradicciones de Simón Bolívar, ¿verdad? Pero todos tenemos contradicciones, todos nos llevamos la contraria. Yo recuerdo de uno que hablaba con su psicólogo y le decía, pero si esto es lo contrario de lo que me dijiste ayer, ¿no? Y dice, ¿quién es usted para impedirme defender hoy lo contrario de lo que defendí ayer, ¿no? Todos nos llevamos la contraria de vez en cuando. San Francisco también. San Francisco era humano, y lo bueno de los humanos es que pueden ser imitables. La gente que no es humana no es imitable. Es bueno encuadrar a las personas, no sublimar de tal manera que convirtamos a alguien en tan perfecto que está lejos de mi alcance. Y esto es lo que se hizo en la segunda biografía de San Francisco. Pero hete aquí que llega un nuevo superior, en este caso Crescencio di Parma, y dice, nos hemos quedado cortos, tenemos que escribir otra biografía que mejore la figura de San Francisco. Y de ahí aparece otro nuevo texto en el que se recogen milagros ciertos o impresiones de milagros escritos ya por docenas de discípulos de San Francisco que, animados por Crescencio, aportan milagros, ideas, y ya surge un nuevo texto. Pero pasa el tiempo y no estamos contentos todavía porque San Francisco era demasiado perfecto para dejarlo ahí, ¿no? Y aparece un personaje que es muy interesante en la historia de la filosofía del pensamiento. Mi hijo el año que viene estudiará filosofía y esto ya te puede ir sirviendo, que es San Buenaventura. San Buenaventura no solo es un gran filósofo, sino que además fue superior franciscano. Y él dice
vamos a ver, lo que se ha escrito es insuficiente. Y como alguien ayer mismo, que decía que esto solo, de haber alguien que pueda hacerlo, solo lo puedo hacer yo, ¿verdad? Que yo cuando leí el texto pasé vergüenza ajena. Me interrumpo a mí mismo para citar a Simón Bolívar cuando decía Napoleón y yo no cabemos en el mismo continente, ¿no? Gente humilde, discreta, modesta. Bien, pues San Buenaventura, dentro de su modestia, dice: todo lo que se ha escrito es inaceptable. Hay que escribir otro texto. ¿Y quién mejor que yo para hacerlo? Y escribe un libro, que es la biografía más conocida de San Francisco de Asís, que lleva por título La Legenda Mayor. Leyenda, latín, no es fábula, no es historieta. Leyenda es lo que hay que leer. Esto es lo que hay que leer. Esto sucede en el año 1260 en la reunión que tienen los franciscanos. Ya son una multinacional, son miles de personas, cientos de conventos, se reúnen en Narbona, en Francia. No contento con esto, 6 años más tarde, en el capítulo de París, en 1266, San Buenaventura cierra el círculo. Y ese círculo consiste en decir: señores franciscanos, van a ustedes a expurgar las bibliotecas de sus conventos, y no solo de los suyos, sino que van a ir a otros conventos, y cualquier biografía que no sea la Leyenda Mayor, ustedes me lo queman, porque la versión cierta es la que yo les estoy dando. Bien, pues esto es lo que ha pasado con Simón Bolívar. Se ha creado una versión tan edulcorada, una hagiografía, un modo de presentar al personaje que lo hace irreal. ¿Cómo es irreal? Cualquier fundador de cualquier mercantil, de cualquier banco, de cualquier institución religiosa, de la cual se proclama que nunca tuvo defectos. Bolívar tuvo muchos defectos. Bolívar tiene algo que es grandioso, que es su capacidad estratégica. Él cometió errores también en este punto, pero él era un buen militar. Pero eso no es suficiente, porque le faltó el aspecto humano. Ese aspecto humano, del que voy a dar 2 o 3 pinceladas, él es oficial del ejército español en sus comienzos. Él marida en España, en la iglesia de San José, que está casi semiesquina de Gran Vía con la Castellana, con el Paseo del Prado. Allí, si ustedes entran en la iglesia de San José, después de superar los peldaños irregulares a los que hay que prestar atención, a la izquierda hay una placa donde se recuerda que ahí casó Bolívar, hijo de españoles. Él se sentía plenamente español y casa con una rica heredera española. Pero la historia se explica mediante la microhistoria. Hete aquí que él, que era adinerado por herencia, él es una de las principales fortunas de lo que hoy en día es Venezuela en aquel momento, en parte por los padres, en parte, como bien se ha dicho, por el tío sacerdote que le deja a él la herencia, con la condición de que case bien. Es dilapilador. Lo que no cuesta sale fácil, y él va de fiesta en fiesta, de juerga en juerga, y en una de aquellas fiestas, en una especie de fiesta de fin de curso, ahora que se acerca el final, ¿verdad? Pues coincide jugando al bádminton con el que será más tarde un desastre como gobernante, pero en aquel momento es una persona poderosa, que es Fernando VII. Simón Bolívar no andaba sobrado de humildad, como ya han visto por la carta que le dije a Napoleón, y porque él se consideraba de la pata del Cid. Simón Bolívar no se besaba porque no se llegaba, es decir, es una persona que se adora a sí mismo de una manera inconmensurable, y esto no está improvisado, como muy bien sabe Sergio, y esto lo deja el escrito, es decir, yo soy el mejor, yo es que me salgo de la tabla, dice Bolívar traduciendo libremente. Él tiene ansias de tener un título nobiliario.
supuestamente merecido en función de sus ancestros. Solicita ese título y quien tiene el BOE lo tiene todo, y Fernando VII dice que después de haberme hecho ese desplante, después de haberme llevado la contraria en público, tú quieres tener un título, no será mientras yo viva. Y ese pequeño detalle es uno de los que contribuye a esa reacción visceral contra España. Él pasa a ser independentista porque se ha sentido maltratado por la corona española, de la que él es miembro del ejército. Sin dar nombres, les puedo decir que uno de los principales independentistas catalanes, conocido mío, y además me voy a interrumpir a mí mismo, porque les veo muy serios, para contarles una anécdota que me pasó con él en la Costa Brava, en el Hostal de la Gavina. Hace muchos años me invitaron a dar una conferencia a 30 directores generales, y en Sagaró. Yo di mi conferencia, y al acabar la conferencia, cuando uno está con directores generales, habitualmente, no siempre, pero suele acabar en una marisquería, también cuando uno va con sindicalistas, ¿verdad? Y nos fuimos a una marisquería, y en esa marisquería este señor me dijo: bueno, ya que es usted el único castellano parlante, ¿por qué no nos cuenta un chiste de catalanes? Como si hiciera falta provocarme. Y entonces le conté el de dos que van por las Ramblas y se le cae a uno una moneda de 10 céntimos de euro en un charco, se arremanga, empieza a buscar, le dice el otro de que ¿qué haces, Joan? Y dice: pues buscar 10 céntimos que cayeron al charco. Y le dice el otro: pero si 10 céntimos no van a ningún sitio. Y dice: por eso, que tienen que estar aquí. Ante esto, este personaje, muy conocido por todos, me dijo: claro, esas son las cosas que contáis los de Madrid para que cuando nosotros vamos allá os invitemos a comer. Y yo le dije: ese me parece mucho mejor que el mío. Bien, pues esta chanza creo que sirve para explicar parte de las reacciones viscerales del personaje que ustedes van a conocer o a repasar a través de esta entrevista. Simón Bolívar está lleno de contradicciones. Es un amante a la vez de muchas mujeres, una sola no le basta. Es incontable el número de mujeres con las que se acostó, pero a la vez es una persona que culpa a los demás de los errores. Es incapaz de decir esto lo he hecho yo, me he equivocado. Eso no son palabras, parecía argentino, ¿verdad? Bien, son palabras que no están en su boca. Es una persona de clara violencia. Uno de los sucesos más tristes es cuando en La Guaira, y el otro día con Richard Vaughan en una larga entrevista, hoy nos acompaña mi amigo Richard, en una larga entrevista estuvimos hablando de Simón Bolívar, comentábamos esa decisión que él impone personalmente de acabar a machetazos con 800 españoles heridos que están en un hospital. Y contra cualquier ley humana, contra cualquier ley natural, él ordena el asesinato de 800 heridos. Lo mismo que, y es el único anexo que tiene el libro, proclama la guerra a muerte contra los españoles con unas contradicciones de ética fundamental que claman al cielo. Como todos nosotros, Simón Bolívar es contradictorio, pero ¿es mala persona? Les voy a contar, yo cuando era joven pensé que había gente buena y gente mala. Y me interrumpo a mí mismo para explicar que una vez un amigo mío militar pensaba que la vida es blanco o negro. Yo tuve una larga conversación con él y al cabo de un rato me dijo: lo he entendido, la vida no es blanco o negro, la vida es blanco, negro o gris. Y le tuve que decir: no te has enterado de nada, ¿no? Bien, pues yo cuando era más joven todavía, pues pensé que había gente buena y gente mala. Con el paso del tiempo, yo sigo siendo joven, porque joven es todo aquel, aplíquenselo, esto lo aprendí de un amigo de mi hermano,
Joven es todo aquel que tiene mi edad y menos. Esto es muy importante saberlo, ¿no? Bien, pues hay muy poca gente mala. Lo mismo que hay muy poca gente plenamente buena. Hay gente que hace cosas malas y hay gente que hace cosas buenas. Y todos hacemos a veces cosas buenas y otras veces cosas malas. Hay que procurar, porque somos lo que no somos lo que queremos llegar a ser, ir enfilando la brújula para que la mayor parte de nuestras decisiones sean buenas. O por lo menos no malas. Yo pongo como reto en mi vida no dañar a nadie voluntariamente y en la medida de lo posible procurar ayudar a quien tenga la posibilidad de hacerlo. Y me encamino ya al final y lo hago citando, ya que están todos mis hermanos, ha llegado hasta Nacho, es abogado socio de un bufete y tiene una vida bastante agitada, por no decir muy agitada. Termino citando algo que aprendí de nuestro padre y que me ha servido mucho y ojalá lo hubiera tenido presente también Simón Bolívar a la hora de decidir, porque su labor hubiera sido mucho más positiva. Decía mi padre que hay 3 lenitivos para esta vida, para este valle de lágrimas en el que transitamos. El primer lenitivo es creer en Dios, el segundo es el trabajo, el esfuerzo, la voluntad, y el tercero es cuidar a los amigos. Bolívar no cuidó a los amigos, no hizo equipo, creyó en Dios cuando le interesó y trabajó intensamente. Una de 3. Ojalá nosotros apuntemos a las 3. Muchas gracias. Bueno, Javier, me ha gustado, estamos todos expectantes con la historia de San Francisco de Asís, a ver cómo iba a converger con lo que hoy nos ocupaba, pero como siempre nos ha llevado por buen camino hasta la apoteosis, como no podía ser de otra manera. Fíjate que te cuento que cuando te mandé la portada del libro, que en fin, es verdad que Javier es tan generoso que todo es fácil, pero para mí siempre es un reto. Yo, como sigo siendo la editora y la que me conozco el libro, soy la que creo el concepto. Luego tengo un equipo estupendo profesional que me lo pone precioso, ¿no? Pero esta portada la hice yo con inteligencia artificial. Y acerté a la primera, pero bueno, no fue fácil el input, pero el input recoge en buena parte pues todas esas contradicciones a las que se refiere Javier, de este ser humano, mirándose a sí mismo, y la verdad es que de una forma, como sabéis, mágica, bueno, pues lo cuadró, ¿no? Pero lo difícil es hacer la pregunta o pedirle lo que hay que pedirle, ¿no? Pero bueno, cuento todo esto de la inteligencia artificial porque en la portada del libro vais a ver una cosita que hay aquí, como un sellito que le hemos pegado, ¿no? Descarga CloneFi. Y entonces ahora quiero que Jesús Martínez, que es el CEO, el inventor, el ideólogo de esto del CloneFi, que es fascinante, nos cuente qué es el sello, qué es CloneFi y qué hemos hecho con el pensamiento de Javier. Bueno, esto de hablar detrás del escritor, la verdad es que siempre te deja pequeñito. Y más si es Javier, pero bueno, lo voy a intentar. Bueno, primero enhorabuena por el libro, que me lo he leído y me ha encantado, Javier. Me lo he pasado súper bien. Además, sabes que tengo un podcast y he aprendido muchas cosas para entrevistar gente mucho mejor. He tomado nota de 1000 anécdotas. Voy a contar lo que es CloneFi. Efectivamente, tenemos aquí... Hoy hacemos un poco de historia, aunque no lo parezca, porque, fijaros, no es fácil unir la inteligencia artificial con el tema de la lectura, pero hoy lo vamos a hacer. El proyecto tiene 1 año, hay la verdad es aproximadamente como unas 50 personas que ya se han incorporado a CloneFi, intelectuales, gente muy famosa. Pero es la primera vez que lo hacemos una presentación de un libro y que lo contamos. Así que Javier es un valiente porque hoy lo vamos a contar, podéis comprar el libro y vais a poder hablar con la obra de Javier. Mirad, hace 80 años Borges escribió una vez que llegaría un momento en el que un autor hablaría con su obra. No sabía cuándo,
pero escribió qué pasaría, y esto ha pasado ya, ¿vale? Desde hace un año. De hecho, ya sale en la Wikipedia. En la Wikipedia londinense, lo he visto, por cierto, que ya sale, y te propongo que en la española propongamos a Javier también para que salga, como el primer autor que lo ha hecho, porque a partir de ahora se puede hablar con toda la obra de Javier y encima le hemos puesto su voz. Con lo cual, cuando estéis leyendo el libro, a día de hoy, en cualquier párrafo, podéis parar, podéis coger la aplicación y podéis preguntarle a Javier, a la obra de Javier, a su libro o a toda la obra, porque tengo toda su obra también. Tengo una persona en la oficina que es javierólogo ya y conoce toda tu obra. Y la ha parametrizado y podéis hablar con él y hacerle la pregunta que queráis. Y lo que hago es que a través de inteligencia artificial consulto toda su obra y una voz, que es la de Javier, devuelve una respuesta exactamente igual que lo haría él. Así que nada, os invito a que lo probéis, a que, si os pica la curiosidad, lo hagáis. Vais a ver que es una sensación tremenda porque parece que estáis con Javier y podéis empezar un diálogo con él a través de ese momento. Javier es un bien escaso, no todos podemos hablar continuamente con él, pero de esta manera es una manera en la que podéis acercaros a él y conocer mucho mejor sus pensamientos y su obra. Y nada más, que muchas felicidades, Javier. Bueno, como está muy bien este invento de Clonfy, porque efectivamente hoy nos vamos a quedar con ganas de saber muchas cosas, pero todavía tenemos un ratito para algunas preguntas y por lo tanto hay que aprovechar que tenemos al verdadero, aunque el clon está muy bien, pero ahora tenemos a Javier de carne y hueso, así que el que quiera, por favor, adelante. Pues a ver, Enrique. Hablo en alto por la... Sí. Estoy absolutamente encantado de estar aquí. Me resulta familiar, pero a todo. Añade los de Clonfy, que ayer estuve tratando explicando lo que era la inteligencia artificial para la literatura, para la medicina y para todo. Consideraban cosas asombradas por los abogados. Pues sí, ahora me confirma y me alegro de que lo hayas hecho. Y recomiendo que lo hagas, para que entienda la gente lo que es. Porque presenta un riesgo, pero las ventajas que puede tener si se controlan los riesgos son inmensas. Probablemente el mismo Javier le hacemos la pregunta y lo que contesta no tiene nada que ver con el libro. Y nosotros lo que queremos es el Javier que ha escrito el libro. Iba a hacer dos preguntas. Una, vuelvo para atrás, para reír, al principio así, cuando me leí su vida, pues le canoniza a los 2 años, pero estuviera a punto de pensarlo, de procesarle, de traer el eje y matarle, punto, por la Inquisición. Y fue de milagro directamente, quizá el que los animales te ayudaron también, por eso es el único santo. Ha tratado bien observar los animales, todo el mundo sabe. Pero la pregunta que quería hacer formalmente no es eso, sino si eso es verdad. Esa es la impresión que yo había sacado de la vida de San Francisco Javier, que estuvo en un tris, voy para aquí, para allá, o le declaramos santos, le declaramos zumbando, y por eso, a posteriori, se lo hizo su vida, por si por el contrario eso es un mito, lo que se cuenta es desde un principio. Era bien, esa es la primera pregunta, lo digo para no. Y la segunda es, no sé si conoces, estuviste el 25 de marzo, hace nada, se ha presentado un libro que había 1000 personas, no cabía, tenía que hacerlo, de Mateo Muñoz Machado, que era la Real Academia Española, la democracia en Latinoamérica, que salió el tema de Bolívar. El primer estudio que se hace jurídico-político, más jurídico-político sobre la democracia en los países latinoamericanos, ha sido un éxito gigantesco. También, además, como la Real Academia, todas las academias latinoamericanas, todos los temas de lenguaje, hay que ir al diccionario, no al diccionario de la Real Academia Española o del español, sino al diccionario general hispanoamericano, que tiene todo. La pregunta que hago yo es, claro, cuando llega alguien pregunta, bueno, el propio era un célebre en Nicaragua, periodista y figura, entrevistaba, ¿qué opinas de Simón Bolívar? Y efectivamente lo que ha quedado, y es lo malo de la prensa, lo que quedó formalmente dicho acerca de Simón Bolívar, que es la interpretación que él hace del libro, quizá la inteligencia artificial habría dicho otra cosa, es que realmente, debido a él, en América va a ser muy difícil que acabe habiendo democracias. Nunca ha habido periodos excepcionales, lo que hay ahora no lo son, es otra cosa, por el autoritarismo implícito en que es, y que él jamás, y esa es la gran diferencia con Napoleón mantuvo un imperio personal en una institución del Estado de Derecho democrático, por otro lado,
que siempre fue esa gran diferencia que hubo con Napoleón en Europa, fue derrotado y se hubo la restauración, fue más fácil. La pregunta es, ¿realmente es verdad que todas las personas son contradictorias, pero la figura histórica que queda vinculada a las instituciones es la que queda? Y a mí me hizo dudar. ¿Realmente puede decirse como gran recopilación, que a lo mejor es tu especialidad, en enfocar la toma de decisiones personales y en equipo, las instituciones, cómo se forman y cómo enganchan, manipulan o ven, pero es verdad que se tiene eficacia sobre las instituciones? Si no llega a estar Stalin, Rusia sería otra cosa, pero no me engañar. O Mao Zedong, o Juan Giscard. Por consiguiente, la pregunta formal es verdad que en realidad, debido a él, la democracia en la sociedad todavía tardará en asentarse, todavía salvo periodos colombianos, que sea un periodo se refiere perfectamente, periodos sueltos, etc. Pero ¿por qué crees tú que realmente, si no hubiera existido, pues hubiera sido de otra forma, la institucionalización política representativa de los países, de la democracia, sería distinta? Bueno, empecemos por San Francisco. San Francisco y los animales. La leyenda mayor habla de cómo San Francisco predicaba a los animales y a los pajaritos y charlaba con ellos, ¿no? La realidad es un poquito diferente. La realidad de la conversación con los pajaritos de San Francisco es que él va a predicar a Roma. Y en Roma no le hacen ni caso. Y, por decirlo de una manera popular, se agarra un globo importante. San Francisco se enfada, porque los hombres se enfadan y las mujeres también, y a veces más, ¿no? Y entonces se va a un vertedero a las afueras de Roma y dice, ya que no me escucháis a mí, dice a los romanos, voy a hablar a la basura. Es una reacción de ira. Y en los vertederos hay pajaritos. Y en ese momento llegan los pajaritos y entonces en la leyenda mayor se quita todo lo precedente para quedarse con lo bonito. La microhistoria es importante conocerla para entender globalmente lo que sucede. San Francisco, como casi todos los santos, y de manera muy particular San Ignacio de Loyola, estuvieron en un tris. San Francisco no estuvo en la cárcel, estuvo en la cárcel en la guerra, pero no por la Inquisición. San Ignacio sí. San Ignacio estuvo detenido primero por los dominicos y luego en las cárceles de la Inquisición. Y se salvaron por la campana. Esto nos llevaría a otras reflexiones. Parte de esas se encuentran en otro libro publicado por Colima, que es 2000 años liderando equipos, donde analizo docenas de organizaciones y fundadores y las contradicciones que hubo dentro de la, o padecieron dentro de la Iglesia. El tema de los personajes. Según estaba hablando, yo me he acordado de un presidente de Estados Unidos, porque hay presidentes de Estados Unidos que han pensado, aunque parezca sorprendente hoy en día, y en concreto el que era presidente de Estados Unidos en el crack del 29, que se llamaba Hoover. Y en un momento de enfado, leyendo la prensa, Hoover dijo, yo voy a pasar a ser la persona más importante de la humanidad, porque yo solo he provocado el crack del 29, según estos periodistas, ¿no? Yo creo que no da para tanto. Es decir, Rusia fue destruida por Stalin, pero por Stalin y unos cuantos docenas de miles más. Lo que sucede hoy en día en Hispanoamérica no se debe solo a Bolívar, no sublimemos la importancia. Otra cosa es que Bolívar se ha utilizado como troquel para defender la pardocracia, eso es otra cosa, y que se utiliza un banderín para excusar el narcogobierno u otras cosas, ¿no? Lo mismo que el padrecito Stalin sigue siendo utilizado para justificar las torpezas de Putin y compañeros, ¿no? Bolívar tiene una importancia histórica, él es capaz de galvanizar, es un catalizador de movimientos. La independencia, y esto Sergio y yo lo hemos hablado muchas veces, hubiera llegado sí o sí, pero más que por lo que estaba pasando allí, que eran provincias españolas, era por lo que estaba pasando aquí,
porque Fernando VII y Carlos IV hubieran hundido la Coca-Cola, si hubiera existido, ¿no? Y hundieron España como hubieran hundido cualquier cosa que hubieran tocado. Y hete aquí que hubo suerte para Bolívar, porque Bolívar estaba en el momento oportuno y tenía cualidades que le ayudaron a desarrollar su proyecto. Lo mismo que tuvo carencias que llevaron a que ese proyecto culminara con grandes deficiencias, entre otras cosas su fascinación por Gran Bretaña, su endeudamiento que llevó a que esos países que eran muy ricos y que son muy ricos tuvieran que estar pagando deuda a los anglosajones durante décadas, impidiendo su desarrollo. Porque no hay que olvidar que el hundimiento económico de esos países no lo provocó España, se provocó una vez independizada. También hay un libro de Desmontando la leyenda negra de Javier ahí que lo podéis adquirir. A ver, Juan. Sí. Bueno, primero te voy a decir a Javier porque soy Juan Llopis y nos une una cosa, y es que yo he leído tu libro de Stalin y tú has leído mi libro de Hitler, por lo cual nos une ya algo. Bueno, por otra parte veo y me llama muchísimo la atención la manera que escribes, de maravilla, en la cual creas una relación con el personaje continua, ¿no? Y además lo que haces es una entrevista, y al cabo. Bueno, pues te tengo que reconocer que voy a intentar no copiarte, pero me cuesta, voy a intentarlo. Me está gustando mucho el hecho de que lo que hagas es una relación tú con la persona que estás entrevistando, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, y era principalmente comentarte esto de lo curioso de este sistema de escribir. Te felicito. Como nadie somos originales, la idea no fue mía. La idea me surgió hace más de un lustro leyendo un libro que lleva por título Entrevista a Tomás de Aquino. Yo soy un gran lector de la obra de ese gran sabio, uno de los 3 mayores sabios de la historia de la humanidad, sin duda, y hay que tener ganas para meterse con ella, no es fácil. Y un dominico se le ocurrió escribir una entrevista, en mi opinión, no bien resuelta, porque es demasiado simplificadora, pero la idea es brillantísima, porque hay que facilitar la lectura de determinados autores. Y por eso empecé con Aristóteles, porque yo había hecho una versión de Ética Nicómaco que procuraba simplificar el texto, y aún así, directivos amigos míos me decían, sigo sin poder. Y entonces fue cuando entrevisté a Aristóteles y ahora la serie que ha venido. Bueno, he visto una... Utiliza eso y lo eleva más todavía en su último libro. Es imbécil que va a escribir una novela. ¿No lo conocéis? No. Pues eso que estáis comentando lo eleva más allá porque utiliza 2 personajes que llevan el mismo cuello, los dos, el mismo cuello. Acaba de salir ahora mismo, lo he comprado hace una semana. ¿Perdón, de qué libro hablas? Es imbécil, quiere escribir una novela, se refiere a su yo. Claro, es complicadísimo, estoy a la mitad de la novela nada más. Millas, ¿sabes quién es, no? Millas, el famoso... Sí, sí, el autor le conozco, pero el libro no... del país, Millas, Juan José Millas. Sí, sí. Bueno, vamos a dar paso a la juventud. A ver, Gonzalo, ¿qué le preguntas a Javier? Sí, lo primero, dar las gracias aquí a los presentes por el evento, y lo segundo, una pregunta en relación a las teorías de Ramiro de Maeztu en defensa de la hispanidad y de Marcelo Gullo, un autor actual que incluso habló aquí hace unos meses. Estos decían que el gran problema de Bolívar era que se basó mucho en modelos extranjeros para un territorio que en el fondo tenía otras raíces, la raíz española, la raíz católica, la raíz tradicional, y bueno, eso puede ser, dentro del libro que acabas de plantear, dentro de la teoría que acabas de plantear, una gran contradicción de Bolívar, y cómo al final en sus memorias él se arrepiente de la independencia. Entonces, la opinión respecto a eso, lo primero. Y lo segundo, una pregunta bastante directa, ¿era Simón Bolívar masón o estaba influido por la masonería en algún momento? Porque hay autores que lo plantean. Muchas gracias.
Pues por partes. Fue masón durante un ratito, porque le sirvió para escalar, pero luego abandonó la masonería porque no le interesaba seguir. Él no era de obedecer a nadie y por eso, y como muy bien dice Sergio, luego llega a prohibirla después de haber pertenecido, pero hay muchas personas, también en este país, que han pasado por la masonería con idea de trepar y de intentar acceder a puestos por vías no siempre profesionales. Marcelo Gullo es una persona afortunada porque tuvo la suerte de que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, le citara y eso hizo que sus ventas se dispararan. Si AMLO no le hubiera citado, Gullo hubiera sido un perfecto desconocido, o sea que tuvo suerte. Es un caso en el que un insulto contribuye al éxito, ¿no? Y por lo que hace referencia a si Bolívar se equivocó o no se equivocó, yo en esto considero que el éxito lo tapa todo y el fracaso lo descubre todo. Por mencionar un caso muy reciente, Rafa Nadal. Rafa Nadal ha cometido errores en su vida, pero ha tenido un gran éxito. ¿Y qué es lo que te queda? El éxito. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien fracasa en algo? Pues que se le señalan todos los problemas, ¿no? Bolívar no es ni el malo de la película que se equivoca en el diseño, ni el extraordinario prócer que todo lo hace bien. Es un personaje como cualquier otro que llega en el momento oportuno con determinadas capacidades y que es capaz durante un tiempo de jugar su papel, para luego ser despreciado y expulsado porque él tiene que escapar. Primero lo intentan matar. Yo he estado varias veces en la casa de la que se escapa después de sus prácticas amatorias y la libertadora del libertador es la que se queda a dar la cara. Siempre una mujer la que da la cara por él y él se pasa la noche debajo del puente del Carmen porque teme que le maten. A partir de ahí ya empieza la huida y como dato curioso, las personas se parecen mucho más de lo que creemos, ¿no? ¿Saben en qué se parece Napoleón, Petén y Bolívar? Los tres, por si acaso, viajaban con muchísimo dinero para poder escapar. Cuando Napoleón pierde la batalla de Waterloo, él no puede volver en la carroza, vuelve a caballo hacia París. Los británicos del duque de Wellesley llegan a la carroza y descubren que la tiene llena de oro y de francos por si pasa algo. Cuando Petén intenta escapar, cuando se está derrumbando ya el imperio nazi, le detienen en la frontera de Suiza y el coche en el que viaja está abarrotado de dinero. Y algo parecido le sucede a Bolívar en ese último recorrido hacia Santa Marta. Él lleva miles de monedas de oro por si acaso. Y acaba muriendo con tradiciones de la vida en la finca, protegido en la finca de un español. Así es la vida. Y él era español. Así es la vida que cierra los círculos. Una última pregunta de alguien que yo conozca, que no conozca, para que no parezca que están preparadas las preguntas. A ti no te conozco. Sí. Sí, sí. Nada. Soy amigo de Javier y últimamente, como bien se ha dicho, se ha comentado, le ha dado por hacer entrevistas a personajes históricos, a Aristóteles, a Stalin, ahora a Simón Bolívar. Yo, por cierto, estoy leyendo de Stalin, que lo recomiendo vivamente, apasionante. Querría preguntarte cuál de los tres te ha costado más lidiar con el personaje histórico y sacar datos para la entrevista. Y la segunda es una pregunta broma, y es que si estás descubriendo tu vocación de periodista latente que tenías. El más fácil, sin duda, Aristóteles, porque lo tenía muy rumiado. El más difícil, no por los datos, sino por lo que hay que tragar al conocer todo lo que hizo Stalin. Stalin es la medalla de plata de mayor asesino en la historia de la humanidad y eso es duro, ¿no?
Ahora tengo varios en pista, algunos son intelectuales y otros son prácticos. Y aunque el estilo sea periodístico, pero yo sigo en mi línea de reflexionar sobre la toma de decisiones en las organizaciones. La ciencia a la que yo me dedico es el management, gobierno de personas y organizaciones. En otros libros, al final de cada capítulo, pongo las enseñanzas. En estos no lo estoy haciendo porque creo que en la propia lectura del libro se va viendo qué cosas hay que hacer y qué cosas hay que evitar. Y en el caso de Bolívar y de Stalin se puede decir que se verifica ese principio absoluto de que la técnica sin ética siempre se torna perversa. Y los dos fueron técnicamente buenos en lo suyo, no tenían brújula moral como tantos hoy en día y por eso hicieron grandes desastres a millones de personas. Bueno, hoy no me va a costar poner punto y final porque gracias a Clonfy y a Jesús, todas estas conversaciones, ahora llegáis a casa y podéis seguir hablando con Javier y llegamos todos a cenar a casa en familia tranquilos. O sea, es una maravilla esto. Podéis estar horas y horas de larga conversación. Pero bueno, vamos a dejar aquí porque hace falta tiempo para que se firmen los ejemplares que queráis adquirir. Hemos traído pues, todos los libros que tenemos de Javier. Por supuesto, este es la novedad. Es que acaba de salir, o sea que es el que os tenéis que llevar sí o sí. Y que sepáis que los 30 primeros libros que se vendan, que Carolina es la que gestiona el asunto, llevan un regalo en forma de libro sobre el pensamiento de Javier. Por lo tanto, idea suya, no de la editorial, pues no lo he editado yo, pero en fin, no hace falta que os peguéis por llegar a la cola, pero bueno, es un aliciente. Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis participado, a todos los que habéis venido. Gracias, Javier, por todo. Y como digo en los podcasts siempre, hasta la próxima. Pues hasta la próxima.